Bienvenidos a Cuarto Milenio. Esta noche me gustaría que conociesen varios secretos de una vieja ciencia. La llamaban alquimia. Quienes la practicaban perseguían dos sueños: la inmortalidad y la riqueza eterna. También esta noche vamos a bajar a las viejas tumbas de los faraones egipcios. Esos habitáculos donde aún se habla de maldición, de extraños sucesos, de enigmas que aún están por explicar. Y por último viajaremos a un punto desconocido de nuestra geografía, a un viejo santuario, el de la Balma, en el Maestrazgo de Castellón. Allí hasta hace no mucho tiempo acudían los endemoniados. El elixir de la larga vida y la piedra filosofal que transformaba los metales en oro. Esa era la gran búsqueda de los alquimistas, una sabiduría secreta y prohibida que se ha prolongado a lo largo de los tiempos. Hoy, en Cuarto Milenio, conoceremos parte de ese fascinante misterio. El hallazgo de la tumba KV62 del Valle de los Reyes en Egipto produjo una conmoción mundial. Sin embargo, las muertes encadenadas de muchos de los integrantes de aquella primera expedición es algo que sigue manteniendo viva la polémica. ¿Casualidad o auténtica maldición de los faraones? Esta noche viajaremos al viejo santuario de la Balma. Allí, hasta mediados del siglo XX, se practicaron alucinantes exorcismos masivos. Un retrato de histeria colectiva y extraños sucesos que acabaron de modo dramático y que se centraron en este lugar escondido entre ásperas montañas. El sueño de la inmortalidad y de ser inmensamente rico no ha variado en los últimos milenios. También lo perseguían una especie de antiguos hechiceros, mitad magos, mitad químicos, que eran los alquimistas. Trabajaban con objetos como estos, destilaban extraños mejunjes, elaboraban misteriosas pócimas también, y buscaban una especie de piedra, de enclave, de especie de objeto que fuera capaz de transformar el resto de metales en oro. No solo eso, también buscaban una especie de transformación del espíritu, transformación personal. Los libros de alquimia son sorprendentes, están llenos de secretos, de códigos que no podemos descifrar. Es curioso porque hablar de esto a nivel científico, farmacéutico, médico, parece que es hablar de herejía, de cosas demasiado oscuras. Estas mismas semanas, en Madrid, en una biblioteca de la Universidad Complutense, se está efectuando una interesante exposición que nos abre la puerta de ese mundo, del mundo de la alquimia. Durante siglos, quién sabe si aún hoy en día, existió una ciencia prodigiosa practicada en secreto por un reducido grupo de elegidos que ofrecía a sus adeptos la promesa de riquezas infinitas, vida eterna y el acceso a conocimientos que otorgaban un poder sin límite. Era la alquimia. La alquimia no es la antecesora de la química como tradicionalmente se entiende, porque no tiene nada que ver los principios de la alquimia con los principios de la posterior química. La alquimia podríamos decir que es la ciencia universal del conocimiento, la forma de conseguir el conocimiento absoluto. En eso se diferencia de la química, cuya finalidad es obtener y saber cuáles son los principios de la naturaleza, pero nada que ver con el conocimiento absoluto. La misma palabra, alquimia, parece tener una procedencia dudosa. Muchos afirman que la expresión legada por los árabes puede ser dividida en dos partes, el artículo al y el término kemia, que significa tierra o suelo negro. Según esta hipótesis, los musulmanes se referían a las oscuras tierras de Egipto, donde habrían aprendido los primeros secretos de la misteriosa ciencia. Dejando aparte su faceta misteriosa, la alquimia contribuyó de forma muy importante al progreso de la química de laboratorio. Aparatos como el alambique y técnicas como la destilación o el baño María fueron inventadas por los alquimistas, al mismo tiempo que descubrían sustancias hasta entonces ignoradas como el ácido sulfúrico, el agua regia, el ácido nítrico, el amoníaco. Pero la alquimia era ante todo una ciencia hermética alrededor de la cual se fue tejiendo un halo de misterio y secreto, originado en parte por las aspiraciones extrañas de algunos seguidores, así como por la forma simbólica y casi indescifrable de sus escritos, saturados de códigos destinados a confundir al profano. La alquimia se expresa sobre todo por un lenguaje simbólico que no puede contener en sí la verdad aparentemente, hay que esconderla detrás, la verdad de la alquimia, que era conseguir la piedra filosofal, y para ellos era un arte tan sagrado que no
podía llegar alguien, leer un libro o ver un simple grabado y poder hacer la piedra filosofal. Lo escondían bajo muchas alegorías simbólicas y sobre todo expresadas a través de grabados. Hay unos grabados impresionantes que explican todo el proceso de la gran obra en una página. No es fácil resumir en pocas palabras la labor de un alquimista. Se centraba especialmente en tres facetas distintas. Por una parte, la búsqueda de la piedra filosofal, en presencia de la cual todos los metales podían ser convertidos en oro. La piedra filosofal tradicionalmente se piensa pues eso, que es una sustancia pétrea. No tiene nada que ver con eso. No está muy claro en qué consistía la piedra filosofal porque son muy pocos los alquimistas que a través de sus textos nos lo indican. Sí parece que eran unos polvillos finos, porque también se le ha llamado como los polvos de proyección. ¿Por qué polvos de proyección? Porque proyectados, valga la redundancia, sobre cualquier tipo de metal, conseguía transmutarlo en oro. El oro que era el metal puro por excelencia. Por eso se ha pensado tradicionalmente que lo que buscaban los alquimistas era la obtención de esa piedra filosofal capaz de transmutar cualquier tipo de metal en oro y lo que buscaban era riqueza. No, esto era una prueba más. La prueba de que se había conseguido elaborar perfectamente esta transmutación, esta transformación a lo largo de la gran obra y era el símbolo de que tú habías alcanzado el poder absoluto sobre la naturaleza. También buscaban el llamado elixir de larga vida, imaginado como una sustancia capaz de evitar la corrupción de la materia. Y por último, la consecución de la gran obra, cuyo objetivo era elevar al propio alquimista a un estado superior de existencia, convertirlo en algo más que un mero ser humano. En los legajos de los alquimistas se cuenta que algunos de ellos, dotados de poderes extraordinarios, habitan de incógnito entre nosotros. Bueno, es difícil sacar hoy día a la alquimia de lo que es una vía muerta de la ciencia, pero sí que hay muchas reediciones, hay muchos textos de estos reeditados con técnicas nuevas, reproduciendo los grabados, que tienen una gran demanda y tienen una gran tirada editorial, incluso traducciones del latín al castellano, e incluso de vez en cuando sale algún libro más o menos decente de alguien que dice llamarse alquimista. Estoy seguro de que mucha gente se va a sorprender al ver a nuestro siguiente invitado, José María Íñigo. No necesita ninguna presentación, sería un sacrilegio presentarle a estas alturas, hablando de alquimia. ¿Qué hará Íñigo en un programa sobre alquimia? José María, bienvenido, muchísimas gracias, un placer. Encantado de estar aquí. Luego desciframos por qué estás tú aquí y qué pudiste ver con tus propios ojos que tiene que ver con la alquimia, ¿te parece? Me parece muy bien. También nos acompaña Mar Rey, ella es doctora en farmacia, autora de varios libros sobre alquimia, uno de ellos se titula así, Alquimia, absolutamente imprescindible. Nos ha enseñado desde el punto de vista científico a conocer algo más de esta especie de ciencia herética. ¿Herética todavía hoy, Mar? Sí, todavía sigue siendo herética porque así se considera, ¿no? La alquimia es un reducto del pasado, ya no tiene ninguna validez. Es cierto que en unas charlas sobre alquimia, yo lo cuento a ver si Mar nos lo descifra y nos lo desvela, una especie de, vamos a decirlo así, porque nunca se supo si era o no era, de catedrático, dijo ser catedrático, se alzó diciendo que era incomprensible e inconcebible lo que estaba ocurriendo. ¿Qué estaba ocurriendo? Que varios conferenciantes habían admitido o habían dicho que en la Universidad Complutense, en farmacia, se estaban haciendo prácticas alquímicas. Este supuesto catedrático dijo que de inmediato les dijeran los nombres de esas personas que serían suspendidas y expulsadas. ¿Es cierto? ¿No es cierto? No pasó hace mucho tiempo, ¿no? Esa es la leyenda, ¿no?, que se cuenta. Yo pasé 14 años de mi vida en la Facultad de Farmacia y no he conseguido saber quién era ese catedrático. Pero que hay instrumental necesario para hacer una transmutación, sí, de hecho hacer una transmutación alquímica es una cosa normal y corriente que hoy en día se puede hacer, ¿no? La ciencia sí lo ha demostrado. Si os parece, vamos a conocer la historia de un personaje absolutamente enigmático. Visitó España hace unos 30 años, exactamente en diciembre del 75. Reconoce cuando el equipo de Cuarto Milenio pudo ver estas imágenes del programa mítico Directísimo de la 1, pues nos quedamos sorprendidísimos, nos quedamos helados. Había una expectación tremenda en torno a esta figura un poco extraña de un hombre de pelo enlacado, mirada penetrante, que decía que era la reencarnación ni más ni menos que del conde Saint-Germain, una especie de ser inmortal. Y después, además, añadía que era capaz de eso, del gran sueño alquímico, transformar metales como el plomo en oro.
En 1975, la opinión pública española quedó conmocionada ante uno de estos autotitulados alquimistas. Se trataba ni más ni menos que de alguien que afirmaba ser el conde de Saint-Germain, un individuo que triunfó en las cortes europeas del siglo XVIII, derrochando una fortuna que nadie sabía de dónde procedía y mostrando todo un rosario de misteriosos poderes que incluían el hipnotismo y la curación de las más diversas dolencias mediante las pócimas que fabricaba en su laboratorio. Saint-Germain, que afirmaba ser inmortal, desapareció tan misteriosamente como había vivido. En diciembre de aquel año, José María Íñigo, en el programa Directísimo, tuvo como invitado a Richard Chanfray, un ciudadano francés que había adoptado la personalidad del alquimista del siglo XVIII. Lo realmente impresionante fue que el misterioso personaje facilitó los medios para que el propio presentador realizara en directo una transmutación ante los ojos de científicos y joyeros que solo pudieron mostrar su asombro y certificar su incapacidad para detectar fraude alguno. Aquello, efectivamente, era oro, cuando tan solo segundos antes se trataba de humilde plomo. Años después, Chanfray, arruinado tras haber gastado una fortuna, se suicidaría llevándose a la tumba el último gran secreto de la alquimia. Se cuenta que días antes de su muerte, confesó a un amigo que en sus actos de alquimia no había truco. La piedra filosofal le fue confiada por un desconocido que le pidió que mostrara al mundo la verdad de la transmutación. La identidad de este personaje, o de la sustancia con la que durante años llevó a cabo sus actuaciones, son un misterio que el falso Saint-Germain se llevó consigo a la tumba. Doctor Fernando Braya, ¿cuál es el resumen de los diversos pruebas que ha hecho? Aparece oro. Ahí lo teníamos, José María. Tú bregando con este misterioso personaje que realmente lo hizo delante de expertos. La que montaste fue increíble. ¿Cuánta gente había allí? Porque hemos podido solo acceder a cierta parte de la información, pero había decenas de especialistas observando aquel proceso alquímico. En principio había todo el público que estaba en el plató, pero yo había invitado para que fueran testigos de lo que iba a pasar a varios químicos, varios joyeros y a un ilusionista, a Juan Tamariz, para que viera que ahí no había ni trampa ni cartón desde el punto de vista del ilusionismo en lo que iba a suceder. Pero esta es la segunda parte, porque la primera tuvo lugar en París, tiempo antes. Yo había leído la historia de este hombre, me pareció interesante como para traerlo a televisión española, y con uno de los colaboradores del programa, Jesús Torbado, el famoso escritor y periodista, nos fuimos a París a conocerle, cenamos con él en su casa, en la casa del conde de Saint-Germain. Nos enteramos allí, cuando él nos recibió y abrió la puerta, que estaba casado con la famosa cantante Dalida. Y cenamos con ellos, y después de cenar pasamos a la cocina e hicimos pues prácticamente lo mismo. Previamente él ya me había avisado que yo trajera a la casa, a la cena, un poco de plomo, un pedazo de plomo, que comprara yo mismo y que firmara en ese trozo de plomo. Pasamos allí, me pidió él, yo hice todo, él no hizo nada. Me pidió que lo pusiera en un crisol, calentamos en la cocina el crisol y poco a poco aquello iba cambiando. Se hizo más pequeño el trozo de plomo, la verdad es esa, y después aquello fue cambiando de color, cambiando de color, cambiando de color, y aquello aparentemente era oro. Cuando yo le pregunté cuál es la razón por la que se ha hecho más pequeño, me dijo que estaba relacionado con el peso atómico del plomo y del oro, y que en fin, una historia de esas. Bueno, me dijo, coge lo que ha salido de ahí, que parece oro, y llévalo a algún joyero de París y que te diga qué es lo que es. Casualmente yo tenía un primo de mi mujer en París que era joyero, se lo llevé, nada más a enseñarlo, dijo, eso es oro. Digo, no obstante, haz lo que haya que hacer, analízalo a ver si es oro. Y digo, hago lo que quieras, pero eso es oro, y efectivamente hizo las pruebas y aquello era oro. Pasamos al estudio 1 de Prado del Rey, en directo lo hicimos con esos testigos de excepción, hicimos prácticamente lo mismo y aquello era oro. ¿Qué dijeron los químicos? Que era imposible que fuera... Un gran revuelo, hay que reconocerlo. Entre unos y otros se decían, esto es imposible, pero es oro. Es decir, esto es imposible, pero ha pasado. Y los joyeros igual. Es más, hubo dos joyeros que lo vieron, comprobaron y se marcharon cabreados porque dijeron, esto es imposible. Y se fueron, sin más. Pero allí pasó. Un revuelo no tan grande como el de Uri Geller, hay que reconocerlo, porque eso eclipsó cualquier otro posible invitado a lo largo de toda la historia de la televisión. Creo que cuando hacen resúmenes de toda la historia, la imagen arquetípica con la que todo el mundo se ha quedado es Uri Geller y José María Íñigo. Un día lo recordamos. Pero Mar, por cierto, esto de transformar el plomo en oro,
según tengo entendido, por haberlo leído en tus libros, es casi como una carta de presentación. Es casi como decir, yo soy alquimista de verdad y solo los auténticos alquimistas, siempre según, vamos a decirlo, la ortodoxia de esta ciencia, por llamarlo así, pues indica que es así, que es como decir, ahí están mis credenciales. A lo largo de la gran obra lo que va haciendo el alquimista es elaborar el llamado polvo de proyección, que como su propia palabra indica... ¿Polvo de proyección? Sí, proyectado sobre cualquier metal innoble, cualquier tipo de metal, lo transformaría en oro. Esa es la prueba evidente de que has conseguido la gran obra, de que has conseguido la piedra filosofal, lo que se llama habitualmente en la alquimia, ¿no? Lo que acaba de contar José María es ni más ni menos que una reproducción ante un plato de televisión de lo que se ha estado haciendo a lo largo de toda la historia por parte de alquimistas, delante, pues, normalmente de grandes mecenas, de reyes, de monarcas, de pontífices. ¿Se tiene constancia histórica de otros personajes antes de este misterioso chanfré que también lo hicieron? Sí, muchos, muchos. Era la prueba evidente de que ese personaje era alquimista y que podía conseguir para el mecenas de turno, ¿no?, la gran cantidad de oro que quisiera. Pero todavía hay historias más, iba a decir, asombrosas e incluso truculentas. Yo sé, José María, que este personaje te hizo también otro tipo de demostraciones que tenían que ver con el otro gran sueño de los alquimistas. Siempre se le da importancia a lo del oro y el plomo, pero pocas veces a la inmortalidad, que también perseguían. Hubo pruebas hasta con animales, ¿no? Sí, él nos enseñó un documento del Instituto Pasteur en el que decía que el líquido que se les había entregado no estaba compuesto por material conocido, por los científicos de ese instituto. Eso ponía el papel. Y preguntado qué es lo que era, él dijo que era el elixir de la vida, el líquido de la vida, el agua de la vida, una historia parecida, y que, en fin, podría hacer revivir a los muertos. Claro, en fin, no era... Te quedaste como un poco parado, por lo menos. Sí, no era para sonreír, pero casi. Y él propuso hacer una prueba, evidentemente no con un ser humano, sino con un animal, con un perro. Y lo hizo con un perro muerto, al que evidentemente estaba muerto, y le inyectó el líquido en cuestión, y al cabo de unos minutos empezó a moverse, a temblar, unos estertores, como si fuera ¿Eso lo viste tú? Un epiléptico, y se puso de pie, que dio unos pasos y murió. Vamos, y se volvió a caer. ¿Tú estabas allí? Sí, sí. ¿Y qué piensas de eso, como No, periodista? prefiero no pensar nada, porque si realmente creo en todo eso, creo que modificaría mi vida. Así que yo lo veo, y una vez acabado el espectáculo, yo me voy y a otra cosa mariposa. No es mala postura. No quiero meterme en esas historias, porque esas y algunas otras que he visto, pues hombre, son como para ponerte a temblar. Ahora recordamos alguna, José María, si te parece. Por cierto, Mar, en España ha habido grandes alquimistas. Hablamos de un hombre que vivía en París, un hombre de un país con gran tradición en este tipo de asuntos, pero en España también hemos tenido alquimistas. Sí, claro. España es la puerta de entrada de las doctrinas alquímicas procedentes de Oriente, ¿no?, que a través del Islam entran en Europa a través de la puerta de España, ¿no? En España, los alquimistas más conocidos españoles es lo que Menéndez Pelayo, en su libro sobre los heterodoxos españoles, llama el trío de sabios catalanes, ¿no? Ramón Llull, Arnau de Vilanova y Juan de Rupestisa. Considerados sin discusión como alquimistas. Sí, sí, considerados como alquimistas. Desde el punto de vista histórico se ha demostrado en la actualidad, ¿no?, que los escritos, ¿no?, que iban con sus firmas, con sus nombres, claro, imagínate, son personajes de la época medieval, de la Edad Media, son todos manuscritos que teóricamente figuran con sus nombres, pero las investigaciones históricas han demostrado que no son alquimistas como tales, pero que bueno, otros alquimistas que del mismo entorno, ¿no?, de la zona catalano-occitánica, utilizaban los nombres de estos tres grandes sabios para dar publicidad y dar renombre a sus escritos alquímicos y que así se difundiesen con mayor facilidad. Diciembre de 1975, no hablamos del medievo, hablamos de hace 30 años, un inmenso estudio, Televisión Española, el programa de más audiencia que podían seguir, José María, ¿cuántos millones de oyentes? Hombre, de televidentes, perdón. Era una época en la que la televisión se veía mucho, 15, 16, 17, 20 millones de espectadores. ¿Quién los quisiera ahora? Madre mía. Hombre, ahora es más complicado. Es curioso, pero este personaje, para agregar más misterio a su historia, aseguró tener 400 años, ni más ni menos. Era una especie de reencarnación del conde Saint-Germain, como suena. ¿Y quién es ese conde? ¿Quién es el conde de Saint-Germain? Parece ser una especie de fábula, de viejo mito, o quién sabe si rotunda realidad, que se va repitiendo a lo largo de los siglos. Un individuo con muchos años a la espalda, más de siglos, se podría decir, y que, al parecer, en su día, pudo encontrar el gran secreto que perseguían todos los alquimistas. ¿Quién lo sabe? ¿Un viejo cuento? ¿Una historia científica digna de ser resuelta? Hemos preguntado a nuestro querido amigo Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero, para que nos haga una mínima biografía de este misterioso conde, Saint-Germain.
El primer dato que tenemos acerca de él es a mediados del siglo XVIII en Inglaterra, precisamente porque es acusado de participar en una de las conspiraciones contra el rey de Inglaterra, al que consideraban un impostor, los defensores de los Estuardo. Posteriormente se ve al conde de Saint-Germain en la corte de Francia introducido al máximo nivel. Incluso parece que a través de la marquesa de Pompadour, amante del rey Luis XV, tuvo estrechas relaciones con este rey y cumplió misiones diplomáticas de alto contenido. Y no menos curioso es saber que el tal Chanfré dijo que se había cruzado con alguien y este le había dado su secreto, un tal Fulcanelli, José María. Sí, él mencionaba mucho a Fulcanelli como el hombre que le había introducido en el mundo de la alquimia y todo eso. La verdad es que yo no presté mucha atención a la historia de Fulcanelli porque a mí lo que me interesaba era él y la posibilidad que tenía de que él hiciera aquello que yo quería que hiciera. La historia de él tampoco me importaba demasiado porque sabía que en televisión no teníamos mucho tiempo para explicarla, ¿no? Pero sí que mencionaba varias veces al tal Fulcanelli. Fulcanelli. ¿Quién es Fulcanelli, Mar? Pues Fulcanelli es el alquimista más famoso del siglo XX. Es como si dijésemos, cada cierto tiempo, cada cierto periodo de tiempo se tiene que reproducir el interés por la alquimia y no sé si es casualidad o no, pero aparece un personaje destacado, en este caso es Fulcanelli, a principios del siglo XX, un personaje, un francés, desconocido, del que no se conservan imágenes, sus escritos se publicaron años después por algunos de sus discípulos, y un personaje que dijo haber conseguido la piedra filosofal. Es el que luego ha motivado a legiones de seguidores en toda Europa y en América también, para iniciarse en el mundo de la alquimia, ¿no? Y siempre el alquimista parece que se cruza con otro alquimista en un momento de su vida, le revela la gran verdad y le pasa su secreto. En este caso, el pequeño crisol, José María, que te mostró en televisión española delante de millones de personas, una cosa como muy humilde, no parecía nada digno de un rey, ni mucho menos, una cosa muy humilde, no, era un, donde se producía el milagro. Una especie de bol, yo creo que de hierro, de un color de hierro fundido, un color oscuro, no tenía nada por ningún lado, lo observamos, lo miramos, no tenía ni dobles fondos, ni nada por el estilo, ni no había nada, absolutamente nada. Y ahí se producía la al milagrosa transformación. Ahí al calentar es lo que se producía, se cambiaba un metal por otro. Cosa importante, José María, porque hemos visto fracciones de aquel programa mítico y legendario, aquel directísimo, en ningún momento él toca, ni el crisol, ni el plomo, ni el oro. Importante dejarlo claro, ¿no? No, fueron los químicos los que tocaron allí y yo también. Y los que miramos al final aquello... Por cierto, Mar, hay gente que se puede sorprender si supiera que Felipe II, un rey el más importante de su tiempo, en cuyo imperio no se ponía el sol, tenía una gran pasión, la alquimia. Y en el Escorial, si no tengo mal entendido, llegó a hacer un laboratorio con cosas como estas de su tiempo, un laboratorio alquímico. ¿Qué se buscaba? ¿Por qué se hizo eso? Lo que buscaba Felipe II era lo que buscaban todos los príncipes del tiempo. Hay que pensar que Felipe II vive en un periodo de la historia en el que la alquimia sufre un boom, una explosión interesantísima que atrae a todo tipo de personajes. Inicialmente Felipe II lo que estaba buscando era la transmutación de los metales en oro. Él lo que necesitaba era oro para pagar a sus tropas distribuidas. Búsqueda de riqueza pura y dura. Exactamente, tropas distribuidas por toda Europa y tenía que mantener un imperio. Pero según se va haciendo mayor y va viendo que no tiene un heredero para su corona, se le van muriendo todos los hijos poco a poco, pues decide o debe pensar que tiene que mantenerse con vida el mayor tiempo posible y entonces pues busca la otra gran quimera de la alquimia, la de la prolongación de la vida, la inmortalidad. Y es por eso por lo que construyen los aledaños del monasterio del Escorial un fastuoso, porque es el adjetivo que le corresponde, laboratorio alquímico, el más importante de toda la Europa en el momento. De toda Europa, el más importante en el Escorial. Sí, el más importante y el más grande. Hoy en día solamente se conservan las paredes exteriores, ¿no? Era una casita aneja al laboratorio, al monasterio del Escorial. Solo se conservan las partes externas, ¿no? Pero en el interior queda aún marcado donde estaban las grandes torres filosofales, los aparatos de destilación, en los que se elaboraban cantidades ingentes de medicamentos diariamente en búsqueda de ese oro potable, de esa quinta esencia, de ese elixir vital que pudiese prolongar la vida del monarca. Oye, José María, este Chanfré se va del programa, imagino que el impacto es brutal, no sé si se queda pululando por España... No, se fue. Se fue y yo no volví a saber nada más de él hasta que un día leí en los periódicos que se había suicidado a los pocos meses. ¿Él estaba preocupado? ¿Daba la impresión de que vivía como con presión, ¿no? Por ese secreto que había sido donado? Yo le hice la pregunta más tópica que te puedes imaginar, naturalmente, después. Le dije, y realmente si puedes convertir el plomo en oro, primero, ¿por qué no lo conviertes para ti como buen negocio que podría ser?
Y me dijo, no, porque en el momento que esto se supiera, que yo me he enriquecido de esta manera, no tardaría mucho tiempo en que fuera secuestrado por gentes malas que tratarían de convertirme en una fábrica de oro. Así que esto no pasa, no quiero yo que pase de más que de un mero experimento y no como una fábrica de producción. Tenía algunas normas, te contó algunas normas, creo que una de ellas era hacerlo siempre en público, ¿no? Esa transformación tenía que ser pública siempre. Sí, y además realmente no quería nada más. Primero no lo hacía en muchas ocasiones, lo hizo en pocas ocasiones. Y después no quería que nadie pensara que esto era una fábrica de oro, ni mucho menos. Oye, Mar, por cierto, hablamos de un elemento que es cambiar el plomo en oro. Hay una gran polémica, recuerdo cuando tocamos este asunto en Milenio 3, intentando acercarnos por vez primera a este mundo de la alquimia. Hubo una gran polémica, digo, entre joyeros, químicos, físicos, es posible, no es posible, hacen falta muchos, pero había otros procesos artesanales menos conocidos para curarse, para elementos de salud que les van a sorprender muchísimo. Por ejemplo, ¿han oído hablar del oro potable? En esa época los alquimistas preparaban una serie de mejunjes, por ejemplo, oro líquido para beber. Se suponía que era un producto puro que daba paz, daba vigor. Ese tipo de cosas también les hacían los alquimistas, no solo buscar la piedra filosofal. Sí, claro. Eran las dos grandes líneas de investigación, podríamos llamarlo así, de la alquimia, ¿no? La transmutación metálica y la transmutación personal. La búsqueda de un medicamento capaz de curar todo tipo de enfermedades. Si el oro era el metal más puro, el metal por excelencia, pues bueno, si ingeríamos ese metal podría curarnos nuestras enfermedades, ¿no? Y era líquido, bueno, pues porque se consideraba, en aquel momento la medicina de la época consideraba que el cuerpo estaba formado por humores, el desequilibrio de esos humores provocaba la enfermedad, su equilibrio restablecía la salud. Pues qué mejor manera de ingerir como tal humor, como tal líquido, el oro, ¿no? El metal perfecto, bueno, pues para restaurar la salud. Y tú, como doctora en farmacia, estudiosa de estos asuntos, ¿cuál es la receta o el bebedizo o el preparado más extraño alquímico que te has encontrado en la investigación larga para tus libros? Pues el que más te gusta a ti, te lo voy a contar porque es el que más te gusta, que es el de la quinta esencia de la sangre humana. Quinta esencia de la sangre humana. Iba a decir tomen nota, pero no. Y se elaboraba a partir de la sangre, dicen las recetas de la época, de un hombre joven, pelirrojo, robusto, rollizo, bien formado. Tenía que ser pelirrojo. Tenía que ser pelirrojo, sí, era fundamental, sí, por la teoría de las similitudes, ¿no? Si era pelirrojo, tomaban la sangre de color rojo, era por toda una serie de doctrinas que venían desde la época de los griegos, ¿no? Y por eso todo lo rojo, para que se uniese todo buscando un mismo fin, ¿no? Y esa sangre se destilaba progresivamente, una vez, otra vez, hasta que se elaboraba la quinta esencia, que era teóricamente la parte más pura de esa sangre, y eso se tomaba pues porque se consideraba que si ese hombre... Como esencia vital, casi. Claro, como esencia vital, era un hombre joven, como contábamos, ¿no? Con buena salud, bueno, pues esa salud que él tenía dentro de sí te la transmitía de esa manera a través de esa quinta esencia. Y eso se ve en los centenares de libros que esta exposición en la biblioteca, dependiente de la Universidad Complutense de Madrid, ha efectuado sobre la alquimia, un mundo apasionante, fascinante, ya quizá perdido, pero que conserva todo su enigma. José María, este tal Chanfray, suicidado en extrañas circunstancias, se puede decir, es uno de los personajes que más incógnitas te han dejado después de una entrevista. Hablamos de gente del misterio. No, me sorprendió mucho también un tal Matthew Hennings, inglés, que decía tener poderes para hacer crecer las plantas con solo mirarlas. ¿Pero decía o lo hizo? Lo hizo naturalmente. Nosotros hicimos el experimento en el propio plató del Estudio 1, compramos un par de plantas que él ni siquiera vio, ni tocó, estuvieron guardadas en un camerino durante todo el tiempo hasta que llegó el momento de sacarlas al estudio. En ese momento unas azafatas las pusieron en el centro del estudio, se aproximó el tío, se aproximó un par de metros nada más, quiero decir, no tocó nada, no tuvo ningún contacto con las plantas. Él se concentró, empezó a pensar lo que pensara y vimos cómo las plantas crecían, subían. Tampoco crecieron 3 metros, pero vimos cómo la planta crecía. A la vista de todos. Y bueno, pues esto es que le deja a uno un poco... ¿Cómo le deja? Pues muy desconcertado, ¿no? Porque cualquiera puede pensar, bueno, eso será truco. Bueno, pues será truco, pero es un truco muy complicado cuando un hombre no ha tocado eso, no ha tenido ningún contacto, no las ha visto y a distancia es capaz de hacer eso. Es imposible porque nosotros, mejor que nadie, sabíamos que la planta era nuestra, que no había ningún truco en ese terreno. El impacto de los invitados que se lo lleva José María Íñigo a sus programas era brutal. Una reacción en cadena al día siguiente, impresionante, yo creo que hoy inimaginable.
La más importante, lo decíamos antes, Uri Geller. Y me iban a matar los telespectadores de Cuarto Milenio si no le pregunto a José María qué fue de Uri Geller después. ¿Es cierto ese rumor de que se hizo rico casi como alquimista del petróleo? Estuvo trabajando varios años para Petromex, la empresa nacional de petróleos de México, como zahorí de petróleo. Él salía, no sé si cada mañana o cada semana o cada cuándo, a buscar petróleo en un helicóptero, y decía, allí hacían una prospección y había petróleo. Y así estuvo varios años. Imagino que le daría una suculenta comisión, y de eso vive ahora magníficamente a las afueras de Londres, en una especie de castillo. Realmente compró un pueblo con un castillo. ¿Compró un pueblo? Sí, un pueblo entero. Él vive en el castillo y las casas del pueblo las ha regalado a sus amigos. Sobre todo por seguridad, dice, porque sé por lo menos que estoy rodeado de amigos. Y pasa su tiempo dedicado a hablar, ir a visitar hospitales y hablar con los niños con enfermedades terminales para tratar de hacerles más fácil el paso de la enfermedad, de paliar los dolores, utilizando o transmitiéndoles los poderes que él dice tener. José María, si te parece, un día, primero agradecerte tu visita, para nosotros es un honor. Encantado. Un día hablamos de Uri Geller, ¿te parece? Encantado, encantado. Mar, por último, vamos a hablar ahora con nuestro querido compañero Santiago Camacho, vamos a escucharle, mejor dicho, hablando del fin tan misterioso de este personaje, Chanfrey. A nivel de alquimia, ¿qué te parece este individuo? Porque tú te has permanecido ahí en un segundo plano hablando de este hombre. ¿Era un caradura que se aprovechó de un secreto real o era un alquimista de verdad? Teóricamente él tenía un secreto que le habían dado, pero él como tal no era, por lo que parece, no, aparentemente no era un alquimista. Él no había conseguido ese polvo, ese líquido con el cual hacía la transmutación, sino que se lo habían dado, ¿no? De ahí que tuviera tanto miedo a no hacer oro, a no transformarse en una fábrica de oro, porque él no tenía el secreto, él solamente tenía la pequeña muestra, es mi opinión, ¿no? ¿Y ese fin dramático sería también propio de muchas historias relacionadas con la alquimia? Sí, sí, es propio, se ve a lo largo de la historia, siempre terminan así. Fin dramático. José María, Mar, por supuesto, muchísimas gracias a los dos. Como decía, Santi Camacho pone un dato más en esta extraña crónica. ¿Cómo murió? ¿Cómo se lo encontraron? ¿Por qué estaba tan presionado? ¿A quién tenía miedo el supuesto conde de Saint-Germain? El final de Richard Chanfrey fue dramático. Según cuentan sus conocidos, el polvo de proyección, la piedra filosofal con la que llevaba a cabo sus actuaciones, un buen día se terminó, y con ella el lujoso estilo de vida que le había proporcionado. Ya no había coches lujosos, propiedades en la Costa Azul, vacaciones en países exóticos, los acreedores le acosaban por doquier, así que no le quedó más camino que suicidarse. Utilizó el monóxido de carbono del tubo de escape de su coche y en compañía de su amante, dejando una escueta nota de suicidio, se quitó la vida, llevándose consigo a la tumba el secreto de la procedencia de esta piedra filosofal. Y pasamos de las imágenes en blanco y negro, de esa España profunda, de ese tiempo remoto, a hablar de exorcismos, pero en el siglo XXI. Ya sé que parece sorprendente, pero incluso las grandes estrellas de Hollywood han pronunciado últimamente esta palabra. Hablamos, Carmen, buenas noches, de Gwyneth Paltrow. Buenas noches, Iker. Efectivamente, la actriz Gwyneth Paltrow ha pedido que se realice un exorcismo en su mansión de Londres, ya que piensa que está habitada por espíritus malignos. Al parecer, la actriz y su esposo, el vocalista de Coldplay, Chris Martin, sienten que en su casa hay una mala energía y por ello acudieron al centro londinense de la Cábala para pedir que la exorcizaran. Whitney solicitó a 10 hombres de este centro que leyeran una serie de salmos y arrojaran una cresta de gallo. Crestas de gallo, que por cierto eran animales muy venerados en la antigüedad, no solo para pelearse, sino como elemento afrodisíaco. Eso cuentan algunas culturas, y algunas de las más sorprendentes, por sus continuos hallazgos en el último año, está siendo la de los mayas. Es no muy lejana, pero sabemos muy poco de ellos. El último hallazgo, como digo, digno de ser remarcado. Un grupo de arqueólogos ha descubierto en la selva Petén de Guatemala 10 jeroglíficos que hasta el momento serían la escritura más antigua que se conoce de esta cultura de los mayas. Los jeroglíficos datan del año 200 al 300 a.C. e implican que los antiguos mayas desarrollaron un sistema de escritura avanzado siglos antes de lo que se creía. Se trata de finas pinturas negras realizadas sobre piedra blanca que representan símbolos e incluso se puede apreciar lo que parece ser una mano sosteniendo un instrumento afilado para extraer sangre. Y estamos muy acostumbrados a veces los devaneos extraños de la justicia, pero esto que van a escuchar y que van a ver, esto supera cualquier ficción. Jesucristo, así como lo oyen, a los tribunales.
Un juez de la ciudad italiana de Viterbo ha llevado a un sacerdote hasta los tribunales para demostrar que la figura de Jesús realmente existió. Todo comenzó con una disputa que se produjo entre Luigi Caccioli, el seminarista que se describe a sí mismo como el rey de los ateos, y el sacerdote Enrico Riggi. Caccioli decidió presentar una demanda ante la justicia en la que acusa a la Iglesia Católica del delito de sustitución de la persona, ya que asegura que el hombre que aparece en la Biblia no es Jesús, sino que es Juan de Gamala. Jesús de Nazaret, siempre fascinante, siempre polémico y siempre cargado de misterio. Está muy claro, después de haber visto hace unas semanas Cuarto Milenio, esta figura no hace más que agrandar la cantidad de enigmas que lo rodean. Por cierto, que también hay un enigma bajo el suelo de Irlanda, un enigma arqueológico, Carmen. Allí se han descubierto dos cuerpos momificados en unos pantanos que pueden tener una edad de más de 2.300 años. Se trata de las momias de un hombre y una mujer de edad adulta que vivieron durante la Edad de Hierro y cuyos cuerpos se encontraban aplastados y momificados debido a que los tejidos no se descompusieron con el tiempo por encontrarse en medio de un pantano. Según los especialistas, pudieron ser víctimas de un sacrificio ritual, ya que muestran algunas señales de tortura. Por ejemplo, la falta de algunos de los miembros en estos dos cuerpos. Hablamos de momias. Las momias siguen siendo una especie de careta del otro lado, siguen siendo un espejo que el hombre observa con gran fascinación y a la vez con gran temor. Es la viva imagen de la muerte. Yo recuerdo una escena que ha pasado a la historia. Es un hotel en pleno Cairo. Ahí está Lord Carnarvon. Está falleciendo por una extraña enfermedad. Dicen que en el delirio dijo la siguiente frase: he oído su llamada y voy hacia él. Para muchos comenzaba la maldición de los faraones. Numerosas piezas inéditas en España podrán verse hasta marzo en la fundación del canal de Isabel II. Sin duda, los objetos más atractivos en exhibición corresponden a la tumba del faraón que más leyendas ha suscitado desde que fuera descubierta en un lejano noviembre de 1922. Tutankamón. Cuentan los que editan enciclopedias, revistas, libros, que hay una cosa que jamás falla, incluso que de un número u otro las revistas aumentan sus ventas considerablemente. ¿Saben cuándo? Cuando colocan en la portada imágenes conocidas como la gran máscara funeraria del rey faraón Tutankamón. Precisamente de este libro, de Nacho Ares, Tutankamón, el último hijo del sol, libro absolutamente increíble. Permítanme que les lea la siguiente escena, porque es una escena que dio la vuelta al mundo, una escena inmortal. Decía Howard Carter: al principio no podía ver nada. El aire caliente que salía del interior de la tumba hacía que la llama del candil se agitara. Pero al momento, a medida que mis ojos iban haciendo a la luz, como si surgieran de la niebla, aparecieron lentamente unos extraños animales, estatuas y oro, el brillo del oro por todas partes. Lord Carnarvon no pudo aguantar la espera y me dijo: ¿puede usted ver algo? Lo único que pude decir con palabras fue: sí, cosas maravillosas, cosas maravillosas. 1922, mes de noviembre, historia pura. Nacho Ares, director de la revista Arqueología, bienvenido. Auténtica historia, un momento inolvidable que imagino que ha recreado 1000 veces, ¿no? Buenas noches, Iker. Precisamente ahora cuando lo estabas leyendo se me estaba poniendo la carne de gallina, porque no solamente es el momento más importante, sin lugar a dudas, de la historia de la arqueología, sino un elemento muy importante y muy destacado de lo que es la historia del hombre. O sea, manejas cualquier almanaque de la historia de la humanidad y siempre aparece la fecha de 1922 como el descubrimiento más grandioso de la historia de la arqueología. Oye, ¿es cierto que Tutankamón precisamente fue uno de los faraones más insignificantes de todos los que ha habido en Egipto? Sí, es famoso prácticamente solo por el descubrimiento de la tumba. Hay que recordar una tumba prácticamente intacta, con más de 5.000 tesoros, muchos de ellos de oro, oro macizo o recubiertos de oro, que dieron la vuelta al mundo en aquella época tan precaria en la que no había movimiento
descubrimientos mediáticos tan intensos como los de ahora, pero que desde el punto de vista histórico fue un faraón, apenas un faraón horquilla entre la época de Amarna, la del famosísimo Akenaton, el faraón hereje, y la continuación de la época de los grandes dioses de Amón. Has dicho que fue famoso por el descubrimiento de su tumba. Yo añadiría, permíteme algo más, y por la supuesta maldición. Sin lugar a dudas, eso también nunca se ha sabido si es efectivamente un elemento que añadieron los periodistas ingleses para acrecentar un poco el morbo que rodeaba el descubrimiento de la tumba, pero sí que es cierto, y es una cosa que yo siempre he defendido, que cuando la propia ciencia, la propia egiptología investiga la posible causa de la muerte de aquellas personas, de alguna forma lo que se está haciendo es reconocer la existencia de una maldición, ya sea casualidad, lo que queramos entender. Vamos a intentar descubrirlo, si les parece, con Nacho Ares, repito, director de la prestigiosa revista de arqueología, autor de libros como estos sobre Egipto, divulgador, apasionado, egiptólogo, en el sentido de que está descubriéndonos un mundo nuevo en un mundo viejo, un mundo que nos fascina, que sigue generando inmensas colas. Está ocurriendo en Madrid con la exposición Faraón. ¿Por qué nos llama esta cultura? ¿Qué nos quiere decir? ¿Por qué esos códigos parece que sabemos leerlos a pesar de que no entendemos los jeroglíficos? Seguimos sintiéndonos absolutamente impresionados, como ocurrió a los primeros hombres que llegaron a Egipto y vieron aquella extraña escritura que no podían comprender. Ha ocurrido, como digo, en Madrid, con la exposición Faraón. La ha recorrido nuestro compañero Luis Álvarez. Directamente desde Egipto, ha desembarcado en Madrid una exposición con el nombre de Faraón. Numerosas piezas inéditas en España podrán verse hasta marzo en la fundación del canal de Isabel II. Sin duda, los objetos más atractivos en exhibición corresponden a la tumba del faraón que más leyendas ha suscitado desde que fuera descubierta en un lejano noviembre de 1922. Tutankamón. De Tutankamón aquí tenemos varias cosas, sobre todo la pieza más importante en cuanto a tamaño también es la que da acceso a la exposición de aquí del canal de Isabel II, que es una escultura del rey de Tutankamón que fue luego usurpada por Horemheb. Pero tenemos también lo que se supone que probablemente fue su cama auténtica, no la cama que fue usada como ritual y ajuar funerario, sino su propia cama. Tenemos algunos de sus cofres donde fueron utilizados para meter algunas de sus ropajes y algunas de las piezas más bonitas. El faraón niño continúa atrayendo la atención de los hombres y mujeres del siglo XXI. Su fabuloso ajuar funerario y los enigmas que rodearon su breve reinado y muerte suscitan un interés que nunca se apaga. Observando de cerca estos objetos, nos imaginamos el impacto del descubridor de la célebre tumba KV62 del Valle de los Reyes, Howard Carter. Una sensación mágica al encontrarse con aquellas figuras de oro que, como seres de otro mundo, le observaban desde su oscuro silencio milenario. Los arqueólogos aseguran que aún no hemos llegado siquiera a tocar la punta del iceberg. En Egipto se confirma que el 70% de los hallazgos aún reposan bajo las ardientes arenas del desierto. Estamos seguros que en este siglo, la civilización faraónica aún dará muchas sorpresas que quizá logren descifrar parte de los misterios que todavía la sobrevuelan. Hasta que esto ocurra, Tutankamón, el más célebre de todos los reyes de la antigüedad, sonríe desde el otro lado, sin desvelar el enigma de su presunta maldición, consciente de que 3000 años después de su muerte, aún seguimos hablando de él. Al fin y al cabo, ¿no supone eso alcanzar la ansiada inmortalidad que perseguían los egipcios? El enigma de la maldición de los faraones sigue muy en boga. Hay libros que tienen más de 30 años, como el de Philip Vandenberg, La maldición de los faraones, se publicó en España hace muchísimo tiempo. Hay otros mucho más novedosos, como Inmortales, de David Sentinella, que nos hablan de nombres, de apellidos,
Hombre, hay cosas muy curiosas. Hay un momento, ahora vamos a contar cómo van ocurriendo las muertes, pero hay un momento que a mí me parece sobrecogedor, Nacho, y es cuando Taha, el médico en el Cairo, en un día de 1962, da una conferencia para explicar que todas las muertes de hace tanto tiempo, que tanto miedo dieron a su pueblo, eran simplemente la culpa de una especie de hongo, el Aspergillus niger. Nacho, da la conferencia, se monta en el coche, dice que no hay maldición y se mata. Eso es verdad. ¿La última víctima? No, la última víctima no. Quizás de la maldición sí, porque luego sí que ha habido otro tipo de personas que se han visto afectadas por este microorganismo, el Aspergillus niger, el Aspergillus flavus. Ya se conocía en la época, durante el siglo XX, también se llamaba la enfermedad copta, porque era una enfermedad que padecían todos aquellos que trabajaban con papiros de época copta, de época cristiana egipcia, de hace unos 2000 años, y que, claro, del contacto con elementos orgánicos de aquella época, como propiamente el papiro, o en el caso de la tumba de Tutankamón, todos los objetos de madera, las ofrendas de comida que todavía estaban en el interior, ahí surge el Aspergillus, este hongo, y es capaz de permanecer como hibernando durante siglos en un ambiente totalmente cerrado, que era el que se encontraba precisamente la tumba de Tutankamón, y luego reactivarse al contacto de oxígeno nuevo. Muy posiblemente esta fue la causa que afectó a personas como Lord Carnarvon, Douglas Derry, Arthur C. Mace, colaboradores muy directos de la tumba de Tutankamón, que murieron no tan precipitadamente como Lord Carnarvon en 1923, pero sí en años sucesivos, o también como Lefebvre, un francés que también, colaborador también de la expedición, que de una forma también tangencial, al poco de visitar, pues sufrió fiebres, los síntomas propios de este tipo de Aspergillus, y falleció a las pocas semanas. Es curioso, Nacho, porque el listado es asombroso. Vamos a ir recreando la cantidad de personas que fueron falleciendo, magnates de todo tipo que acudieron, como George I. Gould, que acudieron a la llamada de Lord Carnarvon, el industrial inglés John Woolf, incluso Archibald Douglas Reid, el primero en radiografiar con modernas técnicas para la época, en 1924, la momia de Tutankamón. Douglas Derry, el primer profesor de anatomía que hace la autopsia de la momia, también fallece poco después. Como decía Nacho, Arthur C. Mace, un montón de personas, incluso algunas enfebrecidas por una extraña locura, que se suicidan, creo que uno de los hermanastros de Lord Carnarvon, y que muchos de ellos ya creen que la maldición está actuando. Quizá esto fue lo peor, ¿no? La especie de histeria colectiva que se vivió en este asunto. Bueno, también hay que desglosar un poco o discernir qué personas realmente tenían un vínculo directo con la tumba. Sí que es cierto de que la apertura oficial que se realizó en febrero de 1923 de la Cámara del Sarcófago, ahí asistieron 20 personas, sobre todo grandes representantes de las instituciones, del gobierno, etcétera. Tú conoces perfectamente la antecámara de la tumba de Tutankamón, es una habitación muy pequeña, de apenas 10 metros por 3 de ancho, y de esas 20 personas, al cabo de pocos años, 13 fallecieron. Muchos años después, precisamente trasladando algunas de las piezas que hoy podemos disfrutar en Madrid, una de las trompetas quería hacerse una especie de gran inauguración de una serie de obras, y alguien decidió, desafiando la maldición, tocar una de las trompetas. Cuentan que el camión que la transportaba inmediatamente volcó y cayó por un terraplén. Lo que queremos, sin alejarnos de la ciencia, es conocer, por ejemplo, a ese hongo misterioso que tanto se menciona, Aspergillus niger, y que para algunos es la auténtica causa de la célebre maldición de los faraones. En la maldición de los faraones hubo muchas teorías, una que eran virus, otra que eran bacterias y otra que eran hongos. La teoría de los hongos es igual de fuerte que la teoría de los virus o de las bacterias. ¿Por qué? Porque los hongos, sobre todo sus esporas, pueden estar miles de años inertes, y cuando se abre la tapa de un sarcófago, salir al aire, entrar por las vías respiratorias y prender en esa persona. Pero esta es una teoría más que se mantiene igual que si fueran virus o si fueran bacterias. Pero no solo existen maldiciones o supuestas maldiciones en el antiguo Egipto, también otros lugares del planeta están llenos de entornos donde se adoraban a extraños dioses y donde otros consideraban esos lugares como centros de miedo, de poder, de terror. Uno de ellos es Cerro Sechín, en Perú. Allí estuvo nuestro compañero Juan Jesús Vallejo, reportero de Cuarto Milenio, que hoy está aquí con nosotros. Juan Jesús, bienvenido. Hola, buenas noches. Oye, ¿con quién has venido? Pues he venido con una cabeza trofeo auténtica, es una cabeza humana reducida,
de los indios Shuar, de los jíbaros. El hacer cabezas trofeo es una cosa que era muy extendido entre todos los pueblos andinos y del Alto Amazonas, y que solamente conservaron hasta hace muy pocos días los indios jíbaros. En concreto, bueno, pues mataban a sus enemigos y después reducían sus cabezas para colgárselas de los codos en determinadas fiestas rituales. Aunque hay lugares, como tú bien decías, como Cerro Sechín, donde hay toda una apología de esa muerte ritual y de esas cabezas trofeo que si quieres ahora comentamos. Exactamente, y lo comentamos con imágenes, si os parece, porque este templo o este lugar extraño, no muy conocido, no es tan conocido como Machu Picchu u otros lugares del Perú, es realmente terrorífico, un lugar edificado sobre el miedo y donde muchos de estos extraños dioses pues tienen esas pequeñas cabezas colgando de los codos. Juanje, sería un lugar maldito. Sí, el templo de Cerro Sechín es único en toda la historia de las culturas precolombinas y prehispánicas por una sencilla razón. Era muy común en la antigua América el que hubiera sacrificios rituales. En cambio, en Cerro Sechín lo que podemos ver en sus paredes es una evolución de un sacerdote guerrero que a la vez que va matando más gente y más cabezas trofeos se va colgando de su cuerpo, igual que la que tenemos ahora aquí delante, pues va aumentando su poder. Todo ello, digamos, divinizado por una constelación de estrellas que es la Cruz del Sur, que aparece en el casco de ese sacerdote guerrero. Y bueno, o sea, no se sabe exactamente ni qué tipo de rituales hubo ahí, de sangre y de crueldad, pero sobre todo no se sabe qué finalidad tuvieron, ¿no? Porque posiblemente fue, digamos, como una enseñanza de miedo y terror hacia aquellos que gobernaban. De todas formas, sí es cierto que el caso de Cerro Sechín es único, no solamente en la historia de América, sino en todo el mundo, porque jamás había un templo donde con tal, digamos, desparrame, y perdona la expresión, de vísceras a través de sus paredes. Bueno, vísceras, miembros amputados, lenguas arrancadas, una especie de recreación artística que nunca se había visto en un lugar, Cerro Sechín, que estamos contemplando con los ojos siempre del asombro. Uno de esos sitios no muy conocidos que merece la pena observar pues con cierta prudencia. Un lugar maldito, tú, Juanje, lo has llamado alguna vez puerta del infierno. Sí, porque digamos que los dioses siempre tienen sus vertientes, ¿no? Incluso en las antiguas mitologías griega, romana, pero el caso de Cerro Sechín, como decía antes, es único porque la crueldad de los dioses, digamos, alcanza su máximo esplendor. Y lo explico en un segundo. La primera representación que hay de sacrificios humanos en América Latina es en concreto de la cultura olmeca sobre el 1500 a.C., donde hay una persona a la que se le corta el pene y se le pasea por encima de campos que se siembran de maíz. Y es que la sangre es la esencia de la vida. En cambio, en Cerro Sechín, la sangre no es la esencia de la vida, es la crueldad y la violencia la que otorga poder a aquel que la realiza. Entonces es algo incomprensible. Aparte, Cerro Sechín no tiene al lado ningún cementerio ni ningún asentamiento humano. Era un templo de poder que había justo al lado de un apú, de una montaña que es un dios también y un espíritu sagrado, y que no se sabe por qué se hizo allí aquel lugar y no se sabe por qué había caravanas de gente hace más de 3.000 años que iban hasta este lugar para seguir no se sabe qué sacrificio. Y una cosa curiosa que ocurre a día de hoy es que la gente del Valle de Casma, que es donde está Cerro Sechín, en la costa del Perú, no se acercan por las noches al templo porque dicen que se oyen voces de los antiguos dioses, a los que le tienen todavía muchísimo miedo. Es un tema realmente muy curioso. Me extraña eso del miedo en un lugar como ese. Juan Jesús Vallejo, muchas gracias, amigo. Gracias, Iker. Historias sorprendentes que no han parado, porque Nacho Ares, en Turín, Museo Egipcio, hace tan solo 3 años, creo, nuevas informaciones en todas las agencias y teletipos de noticias hablando de nueva maldición. ¿Qué pasó? La maldición es un tema recurrente que suele aparecer en los medios de comunicación de una manera más o menos continuada. Primero fue el caso que comentas de Turín, donde varias personas bien vinculadas al mundo académico del museo, que trabajaban ahí dentro, o bien visitantes, pues habían sufrido una serie de enfermedades, supuestamente al entrar en contacto con algunas de las piezas de este museo. La historia se perdió, como una serpiente de verano, ni se investigó a fondo y se dejó únicamente como una simple anécdota. Y también encontramos otros casos, por ejemplo en un museo de Holanda, también hace un par de años casi, también había salió la noticia de que un usepti, una figura funeraria momiforme, de las que se depositaban en el interior de las tumbas, pues depositada en una vitrina, decían los guardias que custodiaban el museo por la noche, pues que se movía, que hacía diferentes movimientos. La cultura egipcia siempre es una cultura que ha estado muy vinculada no solamente al mundo de las maldiciones, sino al mundo de lo extraño, de lo insólito. En cierta medida también es una civilización que hoy por hoy
desconocemos en muchos aspectos. Hay que pensar que la egiptología como tal es una ciencia que apenas tiene más de 2 siglos de existencia y son muchísimos los elementos que hay que estudiar en ella todavía. Sí, viendo mucho misterio y si nos lo permites, Nacho, director de la revista de Arqueología, un día recorreremos contigo parte de esos misterios. Cuando queráis, Iker. Y nos acabamos centrando también en España, es lógico. No solo hay que hablar de lugares muy lejanos, es la norma del cuarto milenio. Hay un sitio, hay muchos, pero hay un sitio que nos ha llamado la atención por lo tétrico de sus momias. Unas momias que aparecieron apelotonadas, encerradas en un torreón, y muchos hablaban de ejecuciones de la Inquisición. Es un tema un poco tabú, porque casi nadie quiere tocarlo. Nadie sabe exactamente dónde fueron a parar esas momias. Son las momias de Llerena, en Badajoz. Nos las cuenta el investigador Gonzalo Pérez Arró. En 1964, fecha clave para el descubrimiento de las momias de Llerena, un notario de entonces, Antonio Carrasco, y 2 albañiles dieron con uno de los hallazgos más sorprendentes en la historia de esta población. Cuando derribaron un muro de la Torre de la Granada, de la iglesia de Llerena, descubrieron un portalón que, tras forzar para abrirlo, porque costó mucho trabajo, descubrieron algo que les quedó desde luego sorprendidos. Más de 6.400 cadáveres aparecieron ante sus ojos, un montón de huesos y entre ellos 40 momias que tenían unos gestos y unas posturas que les llamó la atención porque parecían haber muerto, tenían signos de dolor, de sufrimiento, y las posturas también decían algo de que aquellas muertes no eran naturales. Hay momias que no son tan conocidas, pero que sobrecogen igualmente. Es el caso de las que aún se ocultan en ciertas catacumbas de Palermo, Carmen. Hasta allí viajamos, Sicilia. Nos sumergimos en los túneles de la muerte, en estas catacumbas que desde 1599, que es el año en el que se entierra el primer cuerpo, que pertenecía a Silvestro Gubbio, un monje con fama de santo, pues hay ya enterrados 8.000 cuerpos. Se dividen en diversas galerías, unas pertenecen a hombres, a mujeres, a niños, a monjes y también a distintos tipos de profesiones. Se sabe que algunos de ellos incluso fueron embalsamados gracias a diferentes métodos. Es el caso de Rosalía Lombardo, una niña que estamos viendo que falleció con 2 años y el cuerpo suyo fue momificado en 1920 por el doctor Solafía. La inyectó una serie de compuestos químicos de los cuales no se ha averiguado la fórmula, pero lo cierto es que la han mantenido indemne al paso del tiempo. Por cierto, fórmula secreta también para explicar algunas fotografías misteriosas. Es cierto que muchas son verificadas por nuestro analista informático y pierden su misterio, pero otras continúan conservando su enigma de manera muy especial. Es el ejemplo que tienes ahí, Carmen. Impresionante imagen la que nos enviaba Luisa. Ella volvía de un viaje con su marido, venían de la Sierra de Albacete, decidieron fotografiar el espejo retrovisor ya que había quedado con mucho hielo, y al llegar a su casa y meter la foto en el ordenador se llevaron una gran sorpresa. En el asiento de atrás, donde no iba nadie, aparecía una efigie de mujer. Nuestro analista informático dice que no ha detectado signos de manipulación alguna en la fotografía y hay 2 posibilidades que podría dar para obtener esta imagen. La primera y más sencilla sería que realmente hubiese alguien detrás, cosa que la espectadora ha descartado por completo. La segunda, que se trate de un tremendo efecto óptico. Pero muy tremendo tiene que ser, porque se ve perfectamente hasta el pelo de esta extraña mujer que ha aparecido en el asiento trasero de un coche. Y no es la primera vez que ocurre esto. Hay una de las fotos clásicas, antiguas, una de las primeras que se tildó como auténtica de fantasmas, que también repetía la escena, un coche y el asiento de atrás. En este caso era la señora Price la que tomaba una instantánea de su marido en uno de los coches. Volvían de visitar a un familiar en el cementerio y descubrieron, al revelar la fotografía, que justamente en el asiento trasero de su antiguo coche había salido la efigie de un hombre. La señora Price lo identificó con su padre, fallecido hacía ya muchos años. Estoy seguro que en el primer impacto la señora Price pensó que eso era una cara diabólica. Y precisamente vamos a hablar de eso, de diablos o de los que creen en el diablo. ¿Sabían que hubo un punto de España llamado Balma, en Castellón, al cual llegaron a acudir 10.000 endemoniados? Sí, hablamos de una historia de la España profunda, un expediente X muy poco conocido y que tiene muchos secretos por ser desvelados. Acompáñenos en busca de los endemoniados de la Balma. A mediados del siglo XIX, un rumor se extiende por toda la comarca y el resto de España. Durante cada mes de septiembre, un grupo de mujeres enlutadas, de tez cetrina, rostro cadavérico
y Manos Huesudas, apodadas las Caspolinas, sacan los demonios de aquellos que acuden al santuario. Pero, ¿quiénes eran estas ancianas hechiceras? Un monstruoso sueño de locura. Así terminaba su reportaje el reportero Alardo Prats. Era septiembre de 1929 y había presenciado imágenes difíciles de olvidar en el pequeño santuario castellonense de La Balma, en el Maestrazgo. Allí acudían miles de personas que se creían poseídas por el demonio, personas que acudían como el último clavo al cual aferrarse, buscando una sanación. 80 años después, nuestro reportero Francisco Contreras ha recorrido ese lugar para intentar encontrar la huella de aquel viejo misterio. Hasta esta ermita excavada en roca viva, ubicada entre las comarcas de El Sports y el Maestrazgo de Castellón, antaño llegaban miles de personas en busca de desesperado auxilio. Todas ellas acudían con un único propósito: expulsar al diablo de sus cuerpos. A mediados del siglo XIX, un rumor se extiende por toda la comarca y el resto de España. Durante cada mes de septiembre, un grupo de mujeres enlutadas, de tez cetrina, rostro cadavérico y manos huesudas, apodadas las Caspolinas, sacan los demonios de aquellos que acuden al santuario. Pero, ¿quiénes eran estas ancianas hechiceras? Las llaman muchas veces las brujas de Caspe. No eran brujas exactamente, yo creo que lo que eran es como los ermitaños. Los ermitaños viven en la ermita y es su modus vivendi. Reciben las limosnas, gracias a ellos se conserva la ermita, porque cuando hay alguna avería, una gotera la arreglan, y las Caspolinas pues era una especie de modus vivendi que ellas se aprovechaban y montaban la parafernalia de todo este mundo extraño de la nocturnidad, el silencio, las cintas, y seguramente, me imagino que también cantarían, tendrían canciones, gozos que acompañarían a todas sus actuaciones. Pasados 75 años, los más viejos del lugar recuerdan aquellos días de luces y sombras al amparo de la hoguera. Joaquín Rollo contaba con tan solo 8 años de edad cuando el periodista Alardo Prats llegó a estos parajes causando un gran revuelo. Jamás podrá olvidar aquellas terroríficas escenas que vivió junto a él. Yo cuando tenía miedo es cuando venía de noche como ahora, que tenía que ir a cerrar la puerta de la iglesia. Nadie sabe a ciencia cierta en qué momento las ásperas serranías del Maestrazgo acogieron por vez primera los exorcismos masivos. Al bucear en la historia antigua, comprobamos que tan solo existe la leyenda de la Aparecida, una imagen que gestó un profundo culto mariano. Miles de personas acudían en romería hasta las cercanías de la localidad de Zorita. La multitud se agrupaba en las oscuras grutas cercanas al templo. Nadie se movía. Durante horas permanecían apiñados como una masa amorfa, jadeando y rezando en coro tenebroso. Así daba comienzo la lucha contra el maligno. Entonces ya una vez dentro de la cueva lo llevaban delante de la Virgen y allí lo sujetaban o la sujetaban. ¿Quién? Las Caspolinas. Y una cosa curiosa es que le atan en los dedos de las manos y de los pies unas cintas por las cuales tiene que salir el maligno, el demonio. Porque si salía el demonio por los ojos, el enfermo podía quedarse ciego, sano pero ciego. Y si le salía por la boca, se podía quedar mudo, sano pero mudo. Entonces lo que había que conseguir es que el demonio saliese por las cintas atadas en los dedos de las manos y de los pies. Los cánticos, plegarias y los lazos anudados a los dedos de pies y manos no eran los únicos métodos que se ponían en práctica para librar del mal al supuesto poseso. Otras veces los dejaban a los enfermos dentro, tanto hombres como mujeres, encerrados, y según cuentan los libros de la época, hacían lo que para el decoro y la modestia no debían de hacer, imaginémoslo,
lo que hacían allí los pobres enfermos cuando se veían libres para poder desahogarse a su manera. Romerías y liturgias paganas que nunca fueron aceptadas por la Iglesia y sobre las que sus responsables prefieren guardar un denso silencio. Bueno, de eso no tengo ya noticia porque eso era antes de la guerra y hace más de 70 años. No tengo noticias exactas, no. A pesar del paso del tiempo, parece que aún resuenan los cánticos de las hechiceras por las grietas y pasadizos de la Balma. Que le salgan por los dedos de las manos, que le salgan por los dedos de los pies. Todavía hoy, en este tiempo de satélites y computadoras, son muchos hombres y mujeres los que acuden en silencio al santuario, convencidos de que solo aquí serán librados de ese extraño mal que les atormenta. Hay, como ven, muchos libros distintos, de diferentes ópticas, con diferente criterio, que han intentado enfocar el asunto de las extrañas romerías a la Balma. Miles de personas y un final, como hemos visto, abrupto, truncado por la fuerza de las armas. Tengo otro libro excepcional, Els endemoniats de la Balma. Lo publicó Alvar Montferrer, antropólogo, doctor en filosofía y letras, y yo creo, y no creo equivocarme, una de las personas que mejor conoce este asunto. Lo tenemos aquí en Cuarto Milenio. Don Alvar, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Un caso impresionante, el de Alardo Prats, vio imágenes que le impactaron muchísimo, las hemos estado viendo. ¿Un lugar mágico, la Balma? La Balma es un lugar mágico porque es un lugar sagrado, es decir, se dan en él toda una serie de condiciones de presencia humana, de presencia, diríamos, luminosa, de un poder, diríamos, sobrenatural, que en fin, le dan una categoría de manera que el visitante pues nota una vivencia que no es habitual en cualquier sitio. Yo sé que usted, por formación, con todos los trabajos que ha hecho a nivel etnográfico, interesado por su tierra, es un hombre escéptico, lógicamente, pero que también es cierto que hay casos que sorprenden. Cuando se examinan uno por uno, cuando menos uno tiene que ver el interrogante que suponen casos de niños, de personas que iban ahí como quien va al último clavo al cual aferrarse, y que ¿qué sufrían? Profesor, ¿esto qué les pasaba? La sintomatología de las personas, fundamentalmente mujeres, que iban a la Balma, que las tildaban de endemoniadas, también de malignes, porque esa era la palabra que se utilizaba, malignes, es decir, haciendo referencia al demonio que se había metido en ellas presuntamente. La sintomatología podía ser muy variada. La mayoría eran simplemente histéricas, una enfermedad que en aquel momento estaba muy de moda, la habían estudiado Charcot y Freud y se había puesto, es decir, estaba, diríamos, en la calle prácticamente. Pero también había otros tipos de enfermos mentales, algunos sorprendentes, como la niña Rosarito, que se sale en mi libro, que la describo a partir Rosario Usó Petit. A partir sobre todo de lo que dice Alardo Prats y de lo que yo después fui averiguando con personas que la habían conocido. Y también pues hay esquizofrénicos, hay personas, diríamos, bueno, esquizofrénicos de todo tipo. Quiero decir que había gente que eran mudos, pero porque eran esquizofrénicos. Y había otros pues con una fantasía de esquizofrénico, incluso con agresividad. Es decir, la esquizofrenia es una enfermedad también muy variable. Había naturalmente también gente con enfermedades extrañas, como por ejemplo pues los ahojados o niños afectados por el mal de ojo, los niños aquellos a los que presuntamente también pues alguna bruja les había echado el mal de ojo. Nuestro compañero Francisco Contreras ha intentado examinar los casos, como este de Rosario Usó, más sorprendentes ocurridos en la Balma a lo largo de los últimos años. En 1935 tuvo lugar la última reunión masiva de endemoniados. Más de 20.000 personas acudieron al santuario de la Balma, congregadas con la imparable fuerza del boca a boca al margen de la ley. El fin estaba claro, que las brujas caspolinas salvaran sus almas del infierno. Ignorados por la opinión pública, hasta la llegada del periodista Alardo Prats, estos peregrinos fueron epicentro de todo tipo de fenómenos insólitos. Porque en aquel tiempo se suponía que si se encontraban locos o fois, como se dice en lengua valenciana,
era porque el maligno, el demonio, lo llevaban dentro y había que sacárselo, lo tenía que escupir, arrojar para quedar sano. Son individuos olvidados ya en la bruma del tiempo. Mariano Oliver, el endemoniado de Caspe, que según las crónicas existentes llegó a levitar varios palmos del suelo ante cientos de personas. Josefa Monterde, cuya fuerza sobrehumana hizo que fuera atada de pies y manos, mientras una voz ronca, digna de Satán, surgía de su garganta blasfemando las imágenes sacras y escupiendo a los asistentes. O Rosario Uso Petit, vecina de Alquerías de niño perdido, de 12 años de edad, quien veía el futuro y poseía capacidades sobrenaturales. Si atendemos a la posible tipología de los individuos que iban a la Balma, tenemos en primer lugar una gran cantidad de mujeres histéricas. Estas son las que realmente recibían un beneficio, si es que lo podemos llamar así, de los exorcismos de las Caspolinas. Todos los expertos coinciden en señalar que la gran mayoría de posesos eran víctimas de la sugestión e histeria colectiva, desatada y potenciada por aquellas brujas en mitad de las oscuras grutas de la Balma. Pero quizá exista un pequeño número de casos para los que la ciencia aún no tenga una explicación convincente. Ha habido casos aquí que no han tenido una explicación real, una explicación, vamos a decir, lógica, pero que han existido y que los han recogido como curaciones que nadie ha sabido explicar a qué se han debido, repentinas, incluso un vecino de las Alquerías del Niño Perdido, que se dice que llegó a levitar y se levantó casi 2 palmos del suelo. Las romerías de los endemoniados cesaron el día que intervinieron de forma abrupta las fuerzas del orden público. Aquellos rituales jamás fueron aceptados por las autoridades eclesiásticas y ante el aumento del número de posesos se decidió acabar con el asunto de raíz. El comandante de la Guardia Civil, José Pitarch, fue el encargado de poner fin a los exorcismos. La afluencia de gente, y fundamentalmente llevadas por las Caspolinas o movidas por las Caspolinas, prácticamente acabó en 1932, cuando el gobierno de la República prohíbe todas las manifestaciones religiosas externas. Pasa el tiempo y después de la guerra intentaron volver otra vez al santuario. Fue precisamente en aquel momento cuando un guardia civil puesto delante de la puerta dijo aquella frase que se ha hecho famosa: aquí no entra ni Dios, y efectivamente a partir de ese momento las Caspolinas desaparecen y el fenómeno de los endemoniados puede seguir otros derroteros, pero no precisamente el de los ceremoniales que hasta entonces se habían celebrado. A pesar del tiempo transcurrido y del silencio impuesto por las armas, nadie puede olvidar aquellos días. No en vano, todavía son muchas las personas que acuden hasta estos parajes en busca de un último milagro. Vienen unos a pedir favores y otros vienen a agradecerlos. Prueba de ello es que en la sala donde están los exvotos podemos ver desde trajes de comunión y de novia hasta gorras de marinos y de soldados españoles que han estado en la guerra del Golfo. Aquí pasa algo todavía, porque si no, la gente no vendría con ese espíritu de pedir lo imposible. Estamos compartiendo esta investigación en vivo con don Alvar Monferrer, doctor en Filosofía y Letras, antropólogo, autor de trabajos etnográficos básicos, recomendables, como Els endemoniats de la Balma, uno de esos trabajos que uno los lee y ya no puede pensar igual ni ver igual esta comarca. Y lo estamos haciendo con todo el respeto a las tradiciones, a la etnografía, a la antropología, pero también sorprendidos, porque allí parece que algunos seres humanos llegaron a mostrar auténticas proezas, prodigios. Se habla, don Alvar, incluso, yo no sé si exageradamente o no, de hablar en lenguas extrañas, levitaciones, toda una serie de fenómenos que incluso este reportero recoge. Uno de los rituales primordiales que se recoge en su libro y en otros libros sobre este asunto era el de sacar los demonios, escupir los demonios a través de una cinta. Nos parece muy curioso. ¿Qué se hacía, don Alvar? Es curioso lo de la cinta, pero la cinta no es exclusiva de la Balma. Es decir, la cinta enrollada en un dedo y haciendo un lazo que después irá saltando a medida que avanza, diríamos, el proceso de exorcismo. Esta técnica
era habitual, por ejemplo, en Santa Orosia de Jaca, por ejemplo, en las fiestas del Sant Misteri de Cervera o en las de los corporales de Daroca o incluso en ciertos santuarios de Galicia. ¿Cómo era el proceso de exorcismo, don Alvar? Podíamos, aunque sea brevemente, por supuesto, en exorcismos supongamos que muy largos, ¿no? Supongamos que entra una presunta endemoniada en La Balma. Bien, en cuanto llega allá, la acompañan sus familiares hasta que, un poco antes de entrar en el santuario, la recogían las brujas y la metían dentro. Entonces los familiares se quedaban fuera. No hay que olvidar que eran rituales iniciáticos, en los cuales, naturalmente, la separación es fundamental. En este caso, la separación respecto de la familia. Entraban dentro, le daban a de beber agua de la pila de agua bendita por la que habían pasado 1000 manos y luego la cogían, la desnudaban y empezaban a hacerle friegas. Le hacían friegas hasta el punto de que en un momento determinado llegaban pues a convulsiones porque sexualmente, naturalmente, estaban ya en éxtasis, por decirlo así. Entonces, con estos temblores desaparecían, es decir, los lazos se desataban y la gente decía que por cada lazo que saltaba era un demonio que salía de la persona, demonio que tenía que salir por las manos o por los pies y no por la vista, porque de lo contrario se quedaría ciega. Bien, una vez calmada la persona aquella, la vestían con ropas nuevas, las viejas las metían en una covacha que había junto al altar de la Virgen y después las quemaban. Es curioso, ¿hasta cuándo hubo exorcismos, don Alvar? Porque parece que los tiros ponen ahí veto a esta historia, a esta gran romería, miles de personas, pero sigue habiendo exorcismos incluso oficiales. Como ocurre en otros santuarios y como ocurre en otras circunstancias, los exorcismos, diríamos, oficiales de la Iglesia continuaron hasta el punto de que un beneficiado de Morella todavía realizó a alguna persona conocida, lo realizó después del año 40. Después del año 40, exorcismos oficiales en este lugar que hemos querido que recorran con nosotros, un lugar, se lo aseguro, porque yo he estado allí con Francisco en alguna ocasión, que sorprende y sobrecoge, un lugar angosto, pero donde han pasado muchas cosas. Es de esos sitios donde ha habido muchas sensaciones, para algunos de locura, para otros de alegría, para otros de drama, para otros de exorcismo, y todo eso parece que queda concentrado allí. Un lugar de poder donde hemos visto que algunos especialistas absolutamente rigurosos, serios, escépticos como usted, dicen que, bueno, pasa algo. Es uno de esos sitios elegidos, pasa algo, seguirá habiendo secretos y seguirá habiendo que escribir sobre La Balma, ¿no? Evidentemente. Lo que sí que es cierto es que existen muchos fenómenos, y podríamos ahora citar unos cuantos, existen muchos fenómenos que la ciencia no explica todavía, posiblemente algún día explicará, y que mientras no se expliquen no serán racionales. Hasta entonces, naturalmente, tenemos que aceptarlos como que existen y intentar explicarlos de alguna manera. Pues ha dicho usted, don Alvar, una frase que vale de cabecera para este programa, no le digo más. Don Alvar Monferrer, doctor en Filosofía y Letras, antropólogo, este es el tipo de invitados que nos gustan en Cuarto Milenio, como todos los que vienen por aquí, porque ponen un acento clave, es decir, no todo está descubierto, y a veces no hay que irse a Alaska, a China o a cualquier otro punto recóndito del planeta azul, no, en Castellón, en la provincia de Castellón, hay un santuario donde miles de personas encontraron un alivio para sus extraños males. Don Alvar, muchísimas gracias por esta visita a Cuarto Milenio. A vosotros. Y, si les parece, vamos a acabar comprendiendo que no todo es porque sí, no es casual, no es azar. Habitualmente hay zonas mágicas en nuestro país. Morella, muy cerca de este santuario, ha sido siempre un enclave templario digno de ser visitado. Les invitamos a esa ruta, a que conozcan el santuario de Balma, pero también acudan a este pueblo absolutamente maravilloso, con frescos que les van a sorprender y con mensajes que aún, como decía don Alvar Monferrer, siguen sin descifrar. Sí, Morella es desde luego una tierra que encierra en sí misma muchos misterios, muchas historias, muchas anécdotas que en el transcurso del tiempo, teniendo un pasado profundo como tenemos, pues evidentemente se han ido plasmando en acontecimientos diversos, porque desde luego esta es una tierra que tuvo su gran esplendor en el medievo, en la Edad Media, y que después también ha tenido un momento muy importante en el siglo XIX, donde fue escenario de las guerras carlistas y de un momento de una gran, tensión también, porque era un cambio importante de sociedad. Por tanto, en todos los periodos históricos ha habido, leyendas, ha habido historias.
Y después de haber caminado por la comarca del Maestrazgo, después de haber sentido la magia del santuario de la Balma y sus endemoniados, vámonos a analizar algunas de las imágenes que llegan cada semana a Cuarto Milenio, que llegan a raudales, tendría que decir. Algunas tienen doble truco o incluso, diría yo, acertijo, Carmen. Las pantallas de los televisores nos están dando muchas sorpresas últimamente porque en ellas aparecen efigies que no deberían de estar allí. Mercedes nos remitía esta fotografía tomada hace más de 20 años en la que se puede ver a una señora mayor que porta en sus brazos a un bebé, pero justamente detrás aparece la efigie de lo que parece ser un niño. Hemos analizado la fotografía y al someterla a varios filtros descubrimos, además del rostro, partes de lo que sería la escena de una emisión de televisión. Pero también hemos descubierto un enigma. Justamente en la parte inferior, en el margen izquierdo, vemos lo que llamamos la mosca, que identificaría a una cadena privada. El enigmático asunto es que hace más de 20 años esta cadena de televisión no existía. ¿Cómo entonces sale el logotipo en la fotografía? Aparte que sale en el otro lado, a no ser que la fotografía realmente esté puesta al revés. Sin embargo, es de 1978, quedaban por lo menos 12 años para que las emisoras privadas empezasen a emitir en España. Así que, por lo menos, de momento, misterio. A veces hay misterios que también cruzan el cielo y a veces la cámara los capta. Quintín desde la Laguna Tenerife nos enviaba esta imagen en la que parece verse un objeto volante no identificado. Pero este objeto no era tal. Se trata de un destello en la lente de la cámara fotográfica debido a la existencia en las cercanías de un foco de luz intenso. La forma que adopta es el destello o ese reflejo varía dependiendo de la óptica utilizada. En este caso, el azar ha querido que tomara forma de objeto volante no identificado, pero es una luz. Así que ya lo saben, si obtienen ese tipo de objeto discoidal o de embudo incluso volador, no es un ovni. La ilusión se desvanece, es eso, un efecto luminoso. Efectos luminosos, misterios, todo lo que ustedes tengan, tienen que remitirlo a dos vías de contacto ya imprescindibles. Nuestro mail, que como siempre está abierto en cuartomilenio@4.com, y un apartado de correos el 18.189 poniendo el código postal 28080 de Madrid para recibir todo el material que nos quieran ustedes remitir y que nosotros analizaremos. Y hablando de fotografías, me gustaría que no faltasen a la cita la próxima semana porque el caso que vamos a analizar es sorprendente, yo diría que pavoroso incluso. Las imágenes que obtuvo una familia de la provincia de Ávila en un camposanto han sido motivo de quebradero de cabeza para este equipo durante un largo año. Analistas informáticos, fotográficos, miembros de las fuerzas de seguridad han intentado desentrañar el misterio de 3 misteriosas niñas que aparecen en mitad de la nada junto a unas tumbas. Intentaremos descubrir toda la verdad para ustedes. Ya lo saben, somos Cuarto Milenio.